ahora sí. Mecánica respiratoria y espirometría. Las propiedades de un gas, como la presión y el volumen, determinan la manera en que respiramos. La medición de cuán bien respiramos se llama espirometría, ¿ya? Que es lo que vamos a estudiar hoy. La espirometría se usa para calcular el volumen pulmonar de una persona y cuán rápidamente puede inhalar y exhalar el aire. Por lo tanto, varias pruebas de función pulmonar hacen uso de la espirometría para detectar y controlar dificultades y enfermedades pulmonares, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos de esta lección? Describir las relaciones entre la presión de un gas, volumen y la temperatura, y explicar de qué manera las propiedades del gas influyen sobre las mediciones por espirometría, explicar el concepto de espirometría y su importancia clínica, enumerar varios volúmenes y capacidades pulmonares y sus valores normales, y diferenciar entre las enfermedades pulmonares obstructivas y restrictivas, ¿ya? Mencionarles entonces, chiquillos, que probablemente no logremos terminar la actividad, y si es así, van a quedar con la tarea. Obviamente pueden hacer sus consultas a través de mail o canalizarla a través de su delegado. Bueno, vamos con los conceptos de presión y volumen. Para apreciar de qué manera la mecánica respiratoria y el trabajo de la espirometría necesitan del conocimiento de la relación entre la presión y el volumen. Repase las mini páginas a continuación para ver cómo la presión es el resultado de las acciones de las moléculas de gas y de qué manera el volumen influye sobre la presión. Entonces, tenemos esta imagen que representa un volumen en este cubo y estos pelotitas al interior son las moléculas de gas. Entonces dice, las moléculas de gas se mueven libremente dentro de su contenedor y chocan con otras moléculas de gas con las paredes del contenedor. ¿Ok? Entonces, cuando una molécula de gas golpea al contenedor, ejercen una fuerza sobre esa parte del contenedor. La fuerza que ejercen todas las moléculas de gas que golpean sobre un área particular del contenedor constituye la presión de dicho gas, ¿ya? O sea, la Profe, presión... ¿Sí? disculpe que lo interrumpa, pero es que no sale la actividad en LT. De Ah, ese hay otro nomás que dice anatomía pulmonar y flujo de aire. dale, dame un segundo. Voy a Ya, publicarlo. ya, gracias. Toc, 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 toc. Ya, ahora sí. A lo mejor van a tener que refrescar la página para poder verla. Gracias, profe. ¿Se ve? Sí, profe, se ve. Bueno, o sea, me refiero a si aparece la actividad en la plataforma. Sí, ahora sí aparece. Ya, bueno. Ya, entonces habíamos quedado entonces que teníamos que, para saber cómo funcionaba la mecánica respiratoria, debíamos conocer la relación de, o el comportamiento de un gas con respecto a la presión y el volumen. Dijimos que teníamos este esquema donde había un cubo donde representaba el volumen y estas pelotitas que representan las moléculas de gas. Las moléculas de gas se están moviendo constantemente, chocando entre sí y chocando con las paredes de su contenedor. Ese choque o esa fuerza que ejercen contra las paredes de su contenedor es la presión. ¿Ok? Entonces, ¿cómo cambiará la presión si el volumen aumenta? Aquí podemos ver el cubo, pero con una línea punteada. Ese era el primer cubo. ¿Qué pasa si nosotros lo ampliamos a este segundo, que tiene una línea, digamos, una línea recta, y que es más grande? ¿Qué creen ustedes que pasaría con la presión? ¿Aumentaría o disminuiría? Considerando que es la misma cantidad de gas. Disminuiría. ¿Aumentaría?
disminuiría, ¿ya? Disminuiría porque dijimos que la presión es cuando las moléculas están chocando frente a las paredes. Entonces, si es lo mismo que cuando unas personas, por ejemplo, están llenando un gimnasio, por decir algo. Si nosotros somos 10 personas, o en una sala, somos 10 personas en una sala y la sala está llena, ¿qué pasa si nos cambian a una sala más grande? Vamos a tener más espacio, va a haber menos, entre comillas, presión. ¿Ya? ¿Qué pasa si en esas mismas 10 personas la ponemos en una sala más pequeña? Vamos a estar más apretados, va a haber mayor presión. ¿Ok? El tema es que las moléculas de gas, por supuesto, se están moviendo constantemente, a diferencia de las personas. ¿Okay? Entonces, si es que nosotros tenemos un cubo pequeño y lo agrandamos a un cubo más grande con las mismas moléculas de gas, la presión va a disminuir. Y eso es lo que dice aquí, ¿ya? Que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Ahora vamos a detallarlo. Dice, la presión surge cuando se ejerce una fuerza sobre una superficie. Es decir, se trata de la cantidad de fuerza por unidad de área. En un contenedor de gas, la fuerza está provista por las moléculas de gas que golpean las paredes del contenedor, ¿ya? Como habíamos dicho. Si el volumen de un contenedor de gas aumenta, las moléculas pasan a estar más diluidas. Por lo tanto, los choques son menos frecuentes y la presión disminuye. Por ejemplo, si el volumen de un gas se duplica, la cantidad de choques con las partes del contenedor se reduce a la mitad. Así, la presión en el contenedor es la mitad de la que existía en el contenedor original. Esta situación se conoce como ley de Boyle. Es decir, existe una simple relación inversa entre presión y volumen a una temperatura constante o a una temperatura fija. En símbolos matemáticos, presión es proporcional a 1 partido al volumen, o presión por volumen es igual a una constante. ¿Ya? Esa es la ley de Boyle. Esa ley entra en la PSU, así que yo me imagino que por lo menos la han escuchado. Ahora, lo que describe básicamente la ley de Boyle es que presión y volumen son inversamente proporcionales. O sea, si aumenta el volumen, disminuye la presión. Si disminuye el volumen, aumenta la presión. ¿Ok? Todos los contenedores presentarían el mismo cambio de volumen si la presentación dentro de ellos aumentara. Al considerar la influencia de la presión sobre el volumen de un contenedor, es importante conocer la distensibilidad de dicho contenedor. Es decir, cuánta presión es necesaria para producir cierto cambio de volumen. Puede expresarse mediante la ecuación que se muestra a la derecha, que está aquí, que es simplemente el gradiente de la curva de presión-volumen. Cuanto más distensibilidad tenga un material, menos presión se necesita para generar un gran cambio de volumen. ¿Ya? Esto es en el contexto de los gases y sus contenedores. ¿Ya? ¿Por qué tenemos que conocer estas propiedades básicas? Porque son las mismas que rigen para la respiración. Nosotros, por supuesto, inspiramos y expiramos gases, una mezcla de gases, y nuestros pulmones tienen la capacidad de distenderse y contraerse según se necesite. ¿Ok? Yo he anotado algunos apuntes. Entonces, la espirometría se usa para calcular el volumen pulmonar de una persona y cuán rápidamente ella puede inhalar y exhalar. Y hasta el momento hemos visto la ley de Boyle, que dice que la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcionales siempre y cuando haya una temperatura constante. ¿Ya? Eso. Vamos a la siguiente. Condiciones medioambientales. Dice, el aire expirado en los pulmones se ve afectado por la temperatura y el vapor de agua. Por eso, para la espirometría es importante saber de qué manera estos factores se relacionan con el volumen y la presión. ¿Ya? Aquí vamos a seguir con un par de fórmulas. ¿Ya? Temperatura, pero voy a integrar algunos estudiantes.
temperatura. Si la temperatura de un gas aumenta, esto aumenta la velocidad a la que las moléculas de dicho gas se mueven. Por eso, las moléculas de gas golpean las paredes del contenedor con mayor frecuencia y mayor fuerza. ¿Sí? Esta propiedad de los gases se describe en la ley de Hammond-Towns y puede expresarse mediante la relación presión es proporcional a temperatura. Es decir, la presión de un gas es directamente proporcional con la temperatura cuando el volumen de un gas es constante. Chiquillos, para ver si van siguiendo más o menos la línea. ¿Qué quiere decir que la presión de un gas sea directamente proporcional con la temperatura? Que si la presión sube, la temperatura igual sube, si la temperatura sube, la presión igual sube. Así es, muy bien. Si la temperatura sube, la presión sube. Ya una forma como clásica de ver esto, por ejemplo, es a los que les guste como jugar a la pelota, por ejemplo, cuando hay un día de sol, un día de calor, se van a dar cuenta que la pelota, una pelota de fútbol, por ejemplo, va a estar más dura. Y eso porque simplemente como hay una presión ambiental más alta, las moléculas de gas que están inflando esa pelota van a ejercer una mayor presión y la pelota va a estar más dura. Si ese mismo balón, con esa misma cantidad de aire, está al día siguiente en un día frío, esa presión va a disminuir y ese balón va a quedar como más blando. ¿Ya? Otra forma, otro ejemplo como clásico también es, por ejemplo, acercar un globo a la estufa. Al acercar el globo a la estufa, que obviamente tiene una alta temperatura, va a aumentar el movimiento de las partículas de gas que se encuentran dentro del globo, aumentando la presión hasta que ésta se reviente. ¿No? Entonces, ahí tenemos, ahora, si el globo está desinflado, probablemente no vamos a lograr que eso ocurra. Estábamos hablando de un globo que sí está como bien inflado. ¿Ya? Entonces, eso dice la ley de Hammond-Towns, que la presión y la temperatura son proporcionales. Dice, también existe una relación simple entre el volumen y temperatura absoluta cuando la presión se mantiene constante. Esta situación se conoce como la ley de Charles y puede expresarse mediante la relación volumen es proporcional a la temperatura. Es decir, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura cuando la presión del gas es constante. ¿Ya? Ambas, ambas presiones, o sea, la presión es proporcional a la temperatura y el volumen también es proporcional a la temperatura. Entonces, hasta el momento, lo que llevamos de las propiedades de los gases es que sabemos que presión y volumen son inversamente proporcionales, es decir, a medida que aumenta el volumen, disminuye la presión, y presión con temperatura son directamente proporcionales y volumen con temperatura son directamente proporcionales. ¿Ya? Eso lo tengo aquí en mis apuntes. Luego vamos a llegar a una fórmula que une todos estos puntos. ¿Ok? Profe, Sí, diga. tengo una pregunta. ¿Se escucha bien? Más o menos. Mm, Pero dele. ¿Cuál es del vaso sanguíneo en este? Que imagino que a mayor volumen de como sangre, aumenta Michelle, disculpa, sabes que no te escucho nada. ¿Podrías anotar la pregunta como en texto en el chat? Ya, dice que me va a escribir.
Profe, le preguntaron por el chat, parece. Sí, ¿a qué se refiere Sí. con el volumen? El volumen es, lo que pasa es que el gas siempre va a tener que tener un contenedor. En este caso nosotros estamos hablando de algo 100% teórico, entonces hasta el momento no hemos hablado de cuál es ese contenedor. A ver, es que yo me imaginaba que si es volumen, cantidad de sangre, sería directamente proporcional con la presión dentro del vaso sanguíneo. Es que no estamos hablando del vaso sanguíneo ni de la sangre, estamos hablando del sistema, la mecánica respiratoria y la espirometría. ¿Ya? Entonces, en esta primera parte estamos hablando solamente de una parte teórica de cómo se comportan los gases. Los gases, como sabemos, requieren de un contenedor, ¿ya? Y dentro de un contenedor, cualquiera que sea, un balón de fútbol, un cubo en este caso, o los pulmones con el aire que nosotros respiramos, eh, eh, ya, vale. Y con el aire que nosotros respiramos, el aire siempre va a, o las moléculas de aire, o las moléculas de gas, perdón, van a estar siempre en constante movimiento y expandiéndose. Ah, ya, es que como me aceptó tarde, no vi que hablaron primero. Ah, ya. Seguramente Michelle lo acepté tarde porque llegó tarde. Yo comencé a la hora correcta. ¿Ya? Bueno, vapor de agua. Hasta aquí hemos considerado solamente un gas por vez y no los varios componentes que existen en el aire que respiramos. El vapor de agua es uno de dichos componentes que deben tenerse en cuenta al medir los volúmenes pulmonares. Esto se debe a que el vapor de agua contribuye a la presión atmosférica total y reduce la cantidad disponible para otros gases. Por lo tanto, la cantidad de vapor de agua influye sobre las mediciones del volumen pulmonar. Es más, la temperatura del vapor de agua también afecta su presión. Es decir, cuanto más caliente el vapor de agua, mayor es la contribución a la presión atmosférica. Condiciones comunes. Y aquí llegamos a esta fórmula que es famosa, yo creo que ustedes alguna vez la han visto, que es para comparar dos gases diferentes. Si la presión, el contenido del vapor de agua y la temperatura afectan al volumen, ¿de qué manera se pueden comparar las mediciones bajo condiciones distintas? En fisiología respiratoria usamos tres condiciones comunes que tienen definidos la temperatura, presión y el contenido de agua. Con estos valores definidos podemos descifrar de qué manera puede cambiar cada variable en diferentes condiciones mediante esta ecuación. Presión 1 por volumen 1 partido a temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 partido a temperatura 2. Si esta es la forma en que nosotros podemos comparar dos gases en diferentes condiciones, ¿ya? Recordemos que presión y volumen son directamente proporcionales, perdón, presión por volumen partido a temperatura es igual a presión 2 por volumen 2 partido a la temperatura 2. Cuando uno va a cambiar una de estas variables, en el siguiente gas deberían acomodarse las otras dos variables, cambiar también para que tengan un resultado similar. ¿Ok? Vamos a los espirómetros. Espera, aquí creo que faltó una antes. Ah, acá, esta. Ya, chiquillos. La mecánica respiratoria, dice, el sistema respiratorio modifica el volumen de los pulmones a fin de regular la presión pulmonar. Los gradientes de presión resultantes producen un flujo de aire para ingresar o expulsar el aire. Son estos en el volumen los que mide la espirometría. Repase estas mini páginas a continuación para ver de qué manera los pulmones regulan el volumen para producir cambios cíclicos en el flujo de aire. Entonces aquí tenemos la etapa del reposo. Tenemos una presión de aire, una presión en el pulmón, y en reposo la presión del aire y la presión del pulmón van a ser iguales.
Dice, cuando la presión dentro de los pulmones es igual a la de la atmósfera, el sistema respiratorio se encuentra en un estado de reposo. Presión de aire igual a la presión del pulmón y, ojo, el diafragma relajado. El diafragma cuando se contrae, ¿hacia dónde se dirige? Chiquillos. Hacia arriba. ¿Hacia arriba? Ujú. ¿Alguien rebate eso o no? Yo diría que hacia abajo porque en la imagen incluso dice que diafragma relajado Diafragma cuando va relajado. hacia arriba. Ajá. Ahora piensa en la lógica. ¿Para qué sirve Sí. el diafragma? ¿Cuál es su función en la mecánica respiratoria? Yo no sé, pero sé que cuando uno llena los pulmones, el diafragma se expande. Y por lo tanto no creo que, no, según yo, no debería estar contraído porque eso estaría haciendo lo contrario, como apretando el pulmón. Claro, o sea, una cosa es que se contraiga el diafragma, pero esa contracción puede ser un movimiento hacia arriba o hacia abajo. O sea, cuando estamos diciendo que el diafragma se contrae, no necesariamente va a estar apretando, está como eh, el tórax en realidad, sino que en realidad, bueno, todo lo contrario. El diafragma lo que hace al contraerse es distenderse hacia abajo, es, digamos, ir hacia abajo para aumentar el tamaño de la caja torácica y así hacer una diferencia de presión para que el aire entre. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahora. Solamente quería ver el movimiento del diafragma, a ver si lo tenían claro. Pero aquí lo dice, mira. Diafragma se contrae y el diafragma fue hacia abajo. ¿Ya? Diafragma relajado, diafragma que se contrajo. Entonces, inhalación. Durante la inhalación, la presión de aire dentro de los pulmones debe disminuir a un valor inferior al de la presión atmosférica. El sistema respiratorio lo logra mediante el siguiente método, ¿ya? Contracción del diafragma, músculo principal utilizado en la respiración en reposo, que empuja hacia abajo el contenido abdominal. Contracción de los músculos intercostales externos que elevan la parrilla costal y ensanchan el tórax. ¿Ya? Ambas contracciones aumentan el volumen torácico y reducen la presión intratorácica. Esta disminución de presión permite que el aire fluya desde la atmósfera con presión relativamente más alta hacia los pulmones. ¿Ok? Entonces, teníamos primero la etapa de reposo, donde la presión de aire y la presión del pulmón eran iguales. En este caso, en la inhalación, es decir, cuando inspiramos aire, la presión de aire es mayor a la del pulmón. Si nosotros recordamos el práctico anterior que estuvimos viendo las presiones de las aurículas y los ventrículos, para que pasara la sangre de un lugar a otro, siempre pasaba de un lugar de mayor presión a uno de menor presión. En este caso, se produce lo mismo, ¿ya? Nosotros necesitamos que la presión en los pulmones sea menor que la presión ambiental, para que la presión del aire o del ambiente pase dentro de los pulmones. ¿Cómo se logra eso? A través de la extensión o aumentar el volumen de nuestra caja torácica. Ya dijimos en la parte anterior que si nosotros tenemos un mismo gas en un volumen mayor, lo que estamos haciendo es disminuir la presión, ¿ya? Entonces, al contraer el diafragma, que es bajarlo, y al contraer los músculos intercostales, que lo que hacen es elevar y ensanchar el tórax, lo que estamos haciendo es aumentar el volumen de nuestra cavidad torácica. Y al aumentar el volumen de nuestra cavidad torácica, disminuimos la presión. Por lo tanto, la presión del pulmón es menor a la del ambiente y así el aire se inspira o el aire entra a los pulmones. ¿Ok? Eso con la inhalación. Vamos con la exhalación. Si dijimos que el reposo era presión de aire igual a pulmón, y dijimos que la inhalación era presión de aire mayor a la presión del pulmón, la exhalación, que es
la salida del aire, ¿cierto? O sacar el aire desde los pulmones, por supuesto que la presión del aire va a ser menor a la presión del pulmón, ¿ya? Al haber mayor presión en el pulmón, va a salir el aire. Si en la vez pasada, bueno, aquí ya lo pueden ver en la imagen, pero para ver que me vayan siguiendo el hilo. Si en la vez pasada lo que nosotros hicimos fue contraer el diafragma y los músculos intercostales en la exhalación, ¿qué vamos a hacer para producir la exhalación y para aumentar la presión en el pulmón? Se relaja. Se relaja. ¿Y qué significa que se relaje entonces? ¿Qué hace que se relajen? ¿Qué consecuencia tiene? El diafragma sube. ¿Ya? ¿Sí? ¿El diafragma sube? Las presiones de aire y del pulmón están iguales. De aire de afuera y la del pulmón cuando está relajado. ¿Cómo? Las presiones de aire están iguales, dijiste. Cuando Presión está de aire relajado. cuando está El relajado. aire, ¿No? Ya, pero estamos en la exhalación. El aire va a salir. El aire va a salir, ¿por qué? ¿Qué pasa con el diafragma, los músculos intercostales y en el fondo el volumen de la cavidad torácica? Que va a generar presión y esta presión va a hacer que salga el aire. Sí, va a generar presión, pero yo lo que espero es que me digan, el diafragma se relaja, por ende sube y disminuye el tamaño de la cavidad torácica, los músculos intercostales se relajan, por lo tanto la caja torácica baja y se contrae o disminuye el volumen de la cavidad y por eso la presión del pulmón es mayor a la ambiental y por eso el aire sale exhalado. ¿Ok? Entonces, exhalación. Para eliminar el aire de los pulmones durante la exhalación, la presión de aire dentro de los pulmones debe aumentar hasta superar la presión atmosférica. En la respiración tranquila, esto se logra mediante la relajación de los músculos intercostales externos y del diafragma. La retracción elástica pasiva de los pulmones disminuye el volumen intratorácico, que a su vez aumenta la presión torácica. Esto eleva la presión del aire en los pulmones y así el aire puede salir. Ok. Durante la inhalación, el diafragma y otros músculos torácicos se contraen, lo cual produce que la cavidad torácica se comprima, Se comprime. Expanda. expanda. se expande. Expanda. Muy bien. Hablamos entonces de que la contracción de contracción de los músculos respiratorios lo que hacen es aumentar el volumen de la cavidad torácica. Y luego el relajo es disminuir nuevamente el volumen de la cavidad torácica. Con eso nosotros vamos a determinar que la presión de la cavidad sea mayor o menor a la ambiental y con eso vamos a asegurarnos de que haya una inspiración y una exhalación. Y eso a su vez asegura, digamos, que haya un intercambio gaseoso en los alveolos pulmonares. Vamos. Clasifique como verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones sobre el flujo de aire inhalatorio. Estamos hablando del flujo de aire inhalatorio. Es producto de la expansión del volumen pulmonar gracias a la actividad de los músculos esqueléticos. ¿Qué piensan ustedes? Verdadero. Yo también creo que es verdadero. Flujo de aire inhalatorio. Ocurre por un gradiente de presión. Verdadero. ¿Verdadero o falso, chiquillos? Paula dice que es verdadero. Dice, ocurre porque el volumen de aire de los pulmones es menor al final de la exhalación. Falso. Camila, Falso. ya. Camila, ¿por qué? Camila Ruiz tiene una pregunta, sí. Ya, pero déjeme, Bárbara me había dicho
Bárbara, o quién, a Camila Hodge creo que me había dicho por qué esta era falsa. Necesito saber por qué cree que es falsa. Ya, pero ocurre que el volumen del aire de los pulmones es menor al final de la exhalación, no, porque después de cuando ya ocurrió la exhalación, los pulmones están llenos de aire, entonces su volumen es mucho mayor, porque se expanden. Cuando ocurre No, al final de la exhalación, Ah, perdón, no, eso es la inhalación. esa era de la inhalación. ya, pero dice, Ah, Es verdadera. me confundí entonces. ocurre Sí, porque el también volumen, creo que es verdadera. creen que es verdadera. Ocurre porque el volumen, ya, miren, déjenme probar esta así, ¿ya? Sí. Dice, ocurre porque el volumen de aire de los pulmones es menor al final de la exhalación. No ocurre por eso, lo vimos recién, que lo que ocurre es que la inspiración ocurre posterior a la contracción del diafragma y de los músculos intercostales que aumentan el volumen, y ese aumento de volumen de la cavidad torácica es la que hace que haya una inspiración. No es porque al final de la exhalación quedó como, digamos, sin aire el pulmón, porque en realidad el pulmón siempre tiene un volumen residual, al igual que el corazón. Recuerdan que siempre quedaba con un poquito de sangre dentro, los pulmones siempre quedan con aire dentro, pero lo que hace que se inspire aire es la apertura de la caja torácica, o sea, el aumentar el volumen de la caja torácica. Por eso es falsa la afirmación. ¿Ya? Perdón, Rodolfo, Camila tenía una pregunta de vocabulario. Sí, dale, ahora sí. Sí, quería, profe, preguntarle por la palabra gradiente. Gradiente. Tengo dudas. ¿Qué es gradiente? Gradiente es diferencia. Diferencia de presión. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de presiones, o en verdad también hablamos antes en el sistema respiratorio, o sea, perdón, en el sistema nervioso, y cuando vimos osmosis, también hablamos de gradiente. La gradiente es la diferencia que hay entre un lugar de mayor presión, en este caso, a uno de menor presión. El gradiente es la diferencia que hay entre ambas partes. Y en general, los sistemas que son cerrados buscan un equilibrio entre ambas presiones. Buscan un equilibrio en esa gradiente. O sea, que desde el lugar donde hay mayor presión, se traspase un poco de esa a donde hay una menor presión. ¿Ya? Eso lo vimos, por ejemplo, en el práctico de cardiovascular, donde veíamos que para que la sangre fluyera, por ejemplo, de una aurícula a un ventrículo, había que tener una diferencia de presión. Cuando la presión en la aurícula era mayor a la del ventrículo, iba traspasando la sangre fácilmente con tal de tratar de equipararla. En este caso, nosotros hemos hablado de presiones en la inhalación y en la exhalación. ¿Ya? Aquí hay dos grandes presiones, una presión que está en el aire y una presión que está en el pulmón. Ahí está nuestro sistema cerrado con dos presiones diferentes. Cuando las presiones son iguales, no hay flujo de aire. No pasa aire desde el ambiente hacia el pulmón, ni desde el pulmón al ambiente. Ahora, cuando la presión en el aire, por ejemplo, es mayor a la del pulmón, sí hay una diferencia, sí hay una gradiente de presiones. Y, como les digo, todo sistema cerrado debe tender al equilibrio, es decir, desde el lugar donde hay más presión va a trasladarse un poco de esa presión al lugar que tiene menos presión, con tal de equipararse. Y, caso contrario, cuando tenemos mayor presión dentro del pulmón y menor presión en el ambiente, va a pasar de nuevo desde el lugar de más presión al lugar de menos presión, con tal de tratar de equiparar esas presiones.
Ya, perfecto, entendido. ¿Sí? Gracias. Eso. Y ojo que ese concepto de gradiente se ocupa como para diferentes cosas. Hay gradientes químicas, por ejemplo, gradientes electrolíticas, gradientes eléctricas, gradientes de presión, y al final gradientes osmolares, y todas esas siempre van a tender a la misma lógica. Van a haber dos variables, ¿ya? Como digo, puede ser presión, puede ser química, puede ser electricidad. Hay dos variables donde va a haber una de mayor cantidad y otra de menor, y siempre va a tender al equilibrio. Es decir, siempre la que tiene mayor presión, mayor volumen, mayor electricidad, va a tender a aportar a la que tiene menos para que ambas dos queden iguales, ¿ya? Ok. Continuemos. Entonces, me había pasado adelante con las condiciones medioambientales. Hablamos de la temperatura. Dijimos que la temperatura en la ley de Monton dice que la presión es proporcional a la temperatura. Es decir, que la presión de un gas es directamente proporcional con la temperatura cuando el volumen de un gas es constante. Y la ley de Charles, que dice que el volumen es proporcional a la temperatura. Es decir, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura cuando la presión de gas es constante. El vapor de agua influye en estas variables al momento de medir con la espirometría, y todas tienen estas condiciones comunes, ¿ya? Que cuando estamos evaluando dos sistemas diferentes, vamos a ver que estos dos debieran tener las mismas condiciones comunes, ya que es decir, presión, volumen y temperatura. Y aquí vamos a la parte netamente de la materia, los espirómetros. Dice, y aquí yo voy a ir anotando, aquí he anotado los apuntes, pero que hasta el momento han sido como más de química, digamos. Ahora voy a anotar los espirómetros. Dice, un espirómetro es un dispositivo que mide el flujo y el volumen de los pulmones. Distintos espirómetros utilizan diferentes métodos para medir el flujo y el volumen, ¿ya? Cuando estamos hablando de volumen, estamos hablando básicamente del tamaño del pulmón, y el flujo es el aire que nosotros estamos inhalando y exhalando. ¿Cuáles son esos volúmenes de aire? ¿Okay? Se pueden determinar muchos aspectos importantes de la función pulmonar mediante la medición del flujo de aire y de los cambios de volumen pulmonar correspondientes. El procedimiento se llama espirometría y es la prueba de función pulmonar de rutina más común. Para la espirometría se utiliza un equipo llamado espirómetro, que registra directamente los cambios que se producen en el volumen pulmonar. Se obtiene un gráfico del volumen pulmonar en el tiempo que se llama espirograma. En estos registros, la inspiración produce una curva con deflexión ascendente, mientras que la expiración produce una deflexión descendente. Ahí vamos a ver cómo se ve el gráfico, ¿ok? Y aquí nos muestran, como esta es una plataforma de LT, nos hablan del neumotacómetro PowerLab. PowerLab es la marca que nos provee esta plataforma, ¿ya? Aquí tenemos el neurotacómetro, donde tenemos un tubo de plástico, tenemos una cabeza de flujo, un tubo interior liso, un filtro y una boquilla donde la persona, por supuesto, va a estar respirando. Un neumotacómetro es un ejemplo de espirómetro para la medición del flujo, ya que usa el caudal para medir el volumen. El aire se respira a través de una malla fina, lo cual crea una diferencia de presiones a cada lado de la malla.
Y esa diferencia es proporcional al caudal. Cuando hablamos de caudal, hablamos de flujo, ¿ya? Luego se calcula el volumen como la integral del flujo. Esta es en realidad, una fórmula que dice, volumen es igual al flujo en un determinado tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando una persona respira en este neumotacómetro, lo que está haciendo es medir los volúmenes pulmonares mediante una conversión del caudal, que es en el fondo el aire que fluye, y con eso se puede calcular a través de esta fórmula cuáles son los volúmenes pulmonares. ¿Ok? Y aquí tenemos la gráfica, ¿ya? Que esta gráfica, este es el espirograma, ¿vale? Entonces, dice, la imagen que aparece a continuación es la de un típico espirograma, y en ella las señales rojas indican el flujo de aire. Este es el flujo de aire, mientras que la señal azul indica el volumen. Los comentarios que se representan a continuación con sus correspondientes patrones de respiración, ¿ya? Si nosotros vemos que aquí tenemos dijimos que ascendente era la inspiración, descendente era la expiración. Inspiración, expiración. Inspiración, expiración. ¿Ok? Tenemos cuatro rótulos, ¿ya? Respiración normal, inspiración acelerada, expiración máxima, expiración acelerada. ¿Cuáles creen ustedes, por ejemplo, en este gráfico? Nosotros aquí estamos viendo constante, ¿cierto? Esta es la primera vez que ven el gráfico, así que lo voy a hacer yo. Aquí vemos una respiración constante, normal, debiera ser, ¿ya? ¿Por qué? Porque es constante, no hay una mayor variación de volumen, ¿ya? Y es constante en el tiempo. Acá, por ejemplo, tenemos una inspiración acelerada. ¿Por qué? Porque hay un aumento importante de la expiración en una determinada tiempo, hay posteriormente una expiración. Acelerada. Ya, aquí tengo una duda, ¿expiración acelerada o expiración máxima? Acelerada. Flujo de aire, aumento. No sé, ¿eh? Vamos a ver. Muy bien. ¿Ya? Entonces, tenemos una respiración normal, una inspiración acelerada, que corresponde a esta parte, ¿cierto? Si se dan cuenta, el flujo de aire aumenta en un tiempo breve. Una expiración acelerada, donde el flujo de aire disminuye en esta línea en un tiempo breve. Y la expiración máxima, que nuevamente hay una mayor diferencia en esta parte. ¿Ok? Vamos. Entonces, dice, clasifique las siguientes afirmaciones como verdadero o falso. Los neumotacómetros registran los cambios de volumen directamente. Falso. ¿Por qué es falso, Carolina? Está bien, te lo adelanto para que me contestes con seguridad. Caro. Sí, estoy pensando en cómo explicarlo. Ya, dale. O la chuntaste. Será si fue por instinto. Ya, ¿alguien Pero es que arriba de la descripción del neumotacómetro tampoco habla de calcular directamente. No, pues no, de hecho, Bueno, yo no entendí eso en la explicación. sí, pues. O sea, dice de hecho que lo que usa es el caudal para medir el volumen. ¿Ya? O sea, usa el flujo de aire, de lo que se inspira y se expira, para medir el volumen pulmonar.
¿Ya? Entonces, ¿el neumotacómetro registra los cambios en el volumen directamente? No. Ocupa el flujo para calcular a través de esta fórmula el volumen. ¿Ok? Miren, lo podemos chequear. Dice, los neumotacómetros registran los cambios en la presión de aire. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. Se puede obtener el flujo de aire a partir del volumen mediante la integración. Mm, ¿Qué se refiere con la tanto. integración? Creo que lo de la integración no. No sé. Se puede obtener Creo el que flujo. falta. Yo sé que esta parte es un poco compleja porque habla como de la fórmula que vimos acá al principio. ¿Ya? Y dice, se puede obtener el flujo de aire a partir del volumen y mediante la integración. No, pues, chiquillos, lo que se obtiene es, lo que se puede obtener es el volumen a partir del flujo. ¿Ya? Es al revés. Lo que se registra es el flujo y lo que se puede obtener es el volumen a través de esta fórmula. Porque volumen es igual al flujo en un determinado tiempo. ¿Ya? Porque porque lo que va registrando el neumotacómetro entonces es el flujo, no el volumen. ¿Me entienden? Entonces lo que se registra es el flujo y a partir del flujo se obtiene el volumen mediante esta fórmula. ¿Ok? Vamos a esta parte que es muy, muy, muy importante. Parámetros pulmonares estáticos. Perdón. Parámetros pulmonares estáticos. El ciclo respiratorio, inspiración y expiración, puede pensarse como que tiene varias fases o compartimentos, para cada uno de los cuales está asociado con un volumen distinto de aire. Y aquí, chiquillos, sí que es importante tomar apuntes, ¿ya? En reposo, inspiramos una cierta cantidad de aire y expiramos la misma cantidad de aire. Esto se repite mientras estemos en reposo. Y como imita la pleamar y la bajamar en las mareas, recibe el nombre de respiración a volumen corriente. ¿Okay? Sin embargo, entonces vamos a anotar esto. Esto se llama, entonces, parámetros pulmonares estáticos. Parámetros pulmonares estáticos. En reposo, entonces, tenemos inspiramos y expiramos igual cantidad de aire. Y eso se llama respiración a volumen corriente. Sin embargo, si ahora le pidiésemos que inspirara o expirara más aire, usted sí podría hacerlo. Es decir, tenemos un volumen de reserva para que estiren los pulmones. Además del potencial de inspirar más aire voluntariamente. Pero existe un límite a la cantidad de aire que podemos inspirar o expirar, puesto que los pulmones tienen un volumen total limitado. La imagen que aparece a continuación muestra aproximadamente la magnitud del volumen corriente y de los volúmenes de reserva. ¿Ok? Entonces, la respiración en reposo la vamos a llamar respiración corriente o volúmenes corrientes de la respiración, y los otros son los volúmenes máximos o volúmenes de reserva, ¿ya? Que son cuando nosotros estamos haciendo voluntariamente un esfuerzo por inspirar o expirar mayor cantidad de aire. ¿Okay? Entonces aquí tenemos una representación del pulmón. Este sería el volumen pulmonar total, ¿cierto? Todo el pulmón que puede recibir aire. Aquí podemos ver dónde van entrando los aires o el aire,
y vamos a ver los diferentes volúmenes, ¿ya? Volumen de reserva inspiratoria, lo tenemos aquí. Volumen corriente BC, que es este de aquí, ¿ya? Entonces, generalmente en una respiración en reposo, nosotros nos mantenemos en este volumen, ¿ya? En el que está aquí de color, como un color celeste, ¿cierto? Cuando nosotros estamos inspirando y expirando en reposo, nos vamos a mantener en esta capacidad. Es interesante pensar que es solamente una pequeña parte del total del pulmón, ¿ya? Ahora, si nosotros hacemos una inspiración más forzada, vamos a poder llevar aire hasta esta zona del pulmón y podemos extender muchísimo este volumen. Si nosotros vamos a hacer una expiración forzada, vamos a llegar a esto, ¿ok? Y luego siempre hay un volumen residual, que es un volumen en el cual el aire no vamos a poder vaciar esa parte del pulmón, ¿ya? Perdón por Pero eso no tiene que ver con la actividad física que uno haga. Claro, una persona con mayor actividad física pudiese tener mayor capacidad ventilatoria, ¿ya? Y una persona, por ejemplo, fumadora, con el tiempo estas capacidades, por supuesto, que van disminuyendo, ¿ya? Eso, de hecho, aparece aquí al final de este práctico. Espero que alcancemos a verlo. Pero ahí habla un poco de las enfermedades pulmonares restrictivas y las obstructivas. Las restrictivas tienen que ver con los cambios, digamos, en estos volúmenes. Dígame. Una consulta, ¿por casualidad va a compartir su apunte o es como solo para usted? Sí, o sea, no es que valgan mucho estos apuntes, es solamente lo que uno va registrando. Se los puedo compartir, me da igual realmente. Pero, Ya. pero en verdad es como lo que yo voy leyendo y voy anotando para no perderme o no decir mal de repente algún concepto o algo así. Y también para que ustedes se hagan la idea, o sea, es como un poco una forma de estudio que yo propongo, pero en verdad si a ustedes les acomoda de otra manera, hay mucha gente que le gusta, no sé, imprimir y después rayar. Preguntaba por qué no se ven, entonces por eso. ¿No lo puede ver? No, y mi amiga tampoco los ve. No sé si los otros chicos los pueden ver, pero no sé. No, profe, no se ve. Ahora sí. Ah, sí. Ya, bueno. Ahí está. Bueno. Estaba compartiendo la pantalla del... Estaba compartiendo la pantalla del navegador solamente. Bueno, pero Ya. eso. Vamos, entonces. Gracias, profe. Volumen de reserva inspiratoria, entonces, que está aquí, es el volumen máximo por encima del volumen corriente que podemos inspirar hacia los pulmones, ¿ya? Que es aproximadamente de 3 litros, ¿ya? Volúmenes. Entonces le vamos a poner volumen de reserva inspiratoria, que es el BRI. Son 3 litros que podemos inspirar. Luego tenemos el volumen corriente, que dijimos que era el flujo en una inspiración y expiración de reposo o normal. Y dice, volumen que inhalamos y exhalamos durante la respiración tranquila. Normalmente la frecuencia respiratoria es de 10 a 12 ciclos. Por minuto. Y en adultos el volumen corriente es de aproximadamente 0,5 litros. ¿Ya? Entonces, miren cuánto es la diferencia entre lo que nosotros respiramos en reposo y lo que respiramos de manera forzada. Podemos aumentar 6 veces, digamos, ese volumen de inspiración. Volumen de reserva expiratoria. Volumen máximo que podemos exhalar de los pulmones al final de una respiración normal. Aproximadamente 1,5 litros. ¿Ya? Volumen de reserva respiratoria, BRE, y este es de 1,5 litros.
Y luego el volumen residual, que es volumen de aire restante en los pulmones tras una exhalación completa. Nunca podemos vaciarlos por completo y aproximadamente queda 1,2 litros. ¿Ok? Entonces, ¿quedan claros estos volúmenes, chiquillos? Entonces, en general, chiquillas y chiquillos y chiquillas, el volumen corriente entonces va a ser este 0,5 litros de la inspiración y expiración normal, en reposo, ya que es un flujo de 0,5 litros. El volumen de reserva inspiratoria son 3 litros y consiste en todo este volumen. El volumen de reserva expiratoria consiste en 1,5 litros y corresponde a todo esto. Y el volumen residual es de 1,2 litros, que es un volumen que siempre tiene que estar en los pulmones. ¿Por qué creen, chiquillos, que siempre hay un volumen residual o un volumen que no se elimina, digamos, de los pulmones, no se va de los pulmones ese aire? ¿Qué podría pasar con los pulmones si es que en realidad le quitáramos todo el aire? ¿Se podrían pegar? No sé, lo primero que se me ocurre. Se podrían pegar. ¿Pero a qué se Sí, refiere? las paredes. ¿Pegar a las paredes? No. Mira, Paula Chacón me dijo la palabra correcta, que es colapsar. ¿Qué quiere decir que colapsen? Que no es lo mismo que colapsen. No, mentira. Paula, ¿puedes hablar o está muy pegado a tu internet? Sea, sí puedo hablar. Lo que me imagino es que les costaría retomar el ritmo de como volver a funcionar, como que no podrían. Pero cuando me dices colapsan, ¿qué es que colapsen? Porque realmente sí, eso es lo que pasaría, colapsarían. Ah, es que me imaginé como que, no sé, como que se arrugaban, como que no podían, Así es, así es. podían O sea, hacer bombeos de aire. eso, el pulmón es como un globo, ¿ya? Que tiene sus alvéolos, que son como globitos, que se llenan de aire. Y obviamente se van vaciando a medida dependiendo de los movimientos en la caja torácica. Si no quedara nada de aire, estos globitos, estos globos se cerrarían, se colapsarían, ¿ya? Es lo mismo que pasa con un globo si lo pinchas y le sacas todo el aire, ¿ya? No quedarían, digamos, arrugados y después no podrían volver a tener esos volúmenes normales, ese flujo de aire. En cambio, si tú siempre los dejas con un poco de aire, es más fácil, digamos, de que puedas adquirir más aire y luego quitarle o que haya un flujo de este aire, ¿ok? Por eso siempre va a quedar un volumen residual. Ya, veamos. Clasifique las siguientes afirmaciones sobre volumen corriente como verdadero o falso. Dice, el volumen corriente conforma aproximadamente el 10% del volumen total de aire que se mueve en la respiración máxima. Veamos. Si el volumen corriente es de 0,5 litros y la respiración máxima es más o menos de 3,5, ¿cierto? 3 más 0,5. Incluso si consideramos el de expiración, serían 5 litros. ¿El volumen corriente conforma aproximadamente el 10% del volumen de aire? Yo digo que no, porque en realidad solo se considera el volumen de reserva inspiratoria y el volumen corriente. Debería ser no. ¿Alguien me lo quiere rebatir? La Cami quiere preguntar algo. Ya. La pregunta es, no entiendo cómo es eso del 10%, cómo se saca, cómo yo puedo calcularlo.
Ya, habría que ver cuáles son los volúmenes que se mueven en una respiración máxima. Que lo vamos a ver luego, pero los volúmenes de la respiración máxima debiesen ser, más o menos, estos 3 litros de la reserva inspiratoria y este 0,5 litros del volumen corriente, ¿ya? Si nosotros, y en ese caso, digamos, no es el 10%, porque 0,5 litros, ¿cierto? De 3,5 es más del 10%. Pero, espérame, a ver, voy a ver algo, cómo puedo explicarlo mejor. Dice, ya, dice, el volumen de aire corriente conforma aproximadamente el 10% del volumen total de aire que se mueve en una respiración, ¿ya? A lo que se refiere esta afirmación es que finalmente estos 0,5 litros son el 10% del total del aire que se mueve en una respiración máxima. Pero resulta que no se mueven realmente 5 litros, ¿ya? Porque hay también volúmenes involucrados, por ejemplo, como el volumen residual, que finalmente no se mueven en esa respiración. Y cuando nosotros estamos en el aire inspirado, solamente tenemos que contar con esta reserva inspiratoria máxima, y si estamos hablando de la expiración, solamente vamos a considerar estos 1,5 litros. Si hubiera un volumen de 5 litros total, digamos, en el volumen corriente, ahí sí estos 0,5 litros pudieran ser el 10%. Pero lo cierto es que no, el volumen que se mueve es menos de 5 litros. ¿Ya? Entonces, dice, el volumen corriente es aproximadamente 0,5 litros en un adulto joven y sano. ¿Verdadero o falso? Chiquillos, el volumen corriente es aproximadamente de 0,5 litros en un adulto joven y Sí, sano. correcto. Correcto. El volumen corriente es el volumen inhalado y exhalado durante la respiración normal. Sí. Correcto. ¿Ya? Espérame. Volumen. Ya, vamos. Acá. Capacidades pulmonares. Al hablar de varios volúmenes pulmonares, es más sencillo agruparlos, y esas agrupaciones se conocen como capacidades pulmonares. Existen 5 capacidades pulmonares que juntas comprenden la capacidad pulmonar total. Cada capacidad es la suma de al menos 2 volúmenes pulmonares, ¿ya?
Y aquí viene a lo mejor una respuesta que puede dejar más clara quizá a la Cami. Capacidad inspiratoria. Todo el aire inspirado durante una inhalación máxima al final de una expiración normal se calcula mediante la suma del volumen de reserva inspiratoria más el volumen corriente. Entonces, volumen Perdón, de reserva inspiratoria, ¿sí? Rodolfo tiene una pregunta a la Cami. ¿A qué se refiere con capacidad? ¿Es como aguantar el aire o qué? No, la capacidad es que estamos hablando de volumen. Entonces, es la cantidad de aire que entra dentro del pulmón, en el fondo. ¿Ya? Esto es como igual a una botella de bebida. Tiene una capacidad de 2 litros o de 3 litros, que es la cantidad de líquido que entra dentro. Entonces, las capacidades pulmonares son el aire que en el fondo fluye cuando nosotros estamos inspirando, cuando nosotros estamos expirando. Eso, ¿sí? Eso. Sí. Ok. Ahí entendí. Gracias. Entonces, la capacidad inspiratoria, todo el aire inspirado durante una inhalación máxima, es decir, una inhalación donde estamos forzando. Al final de una expiración normal, se calcula mediante el volumen residual inspiratorio, o sea, perdón, el volumen de reserva inspiratorio y el volumen corriente. Aquí está, ¿cierto? Esa es la capacidad inspiratoria. La capacidad expiratoria es todo el aire exhalado durante una expiración máxima tras una inspiración normal y se calcula con el volumen corriente y el volumen de reserva expiratorio. La capacidad residual funcional, volumen de aire restante en los pulmones al finalizar una expiración normal y se calcula mediante el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Esa es la capacidad residual funcional. La capacidad vital dice, todo el aire que puede exhalarse a partir de una inhalación máxima se calcula mediante la volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva expiratorio. Toda esta es nuestra capacidad vital. Y la capacidad pulmonar total, ya que es toda esta, sería todo el aire de los pulmones que pueden contener la volumen residual inspiratorio, volumen corriente, volumen residual expiratorio y el volumen residual. Esa es la capacidad pulmonar total, ¿ya? Entonces, aquí estamos viendo diferentes capacidades, digamos, de nuestros pulmones que van a estar definidas por una inspiración que sea en reposo o que sea forzada, ¿ya? En el fondo, todos estos volúmenes o todas estas capacidades, perdón, se pueden ir calculando de acuerdo a las mediciones por la espirometría. ¿Vale? Vale, entonces veamos. Clasifique las siguientes afirmaciones sobre el volumen de reserva expiratorio como verdaderas o falsas. Ya, chiquillos, veamos. El volumen de reserva expiratorio es de aproximadamente 1,5 litros en un adulto joven y sano. ¿Verdadero o falso, chiquillos? El volumen de reserva Verdadero, profe. es verdadero, ¿sí? Lo podemos ver acá, ¿cierto? Si volvemos acá arriba, aquí nos dice que el volumen de reserva expiratorio es de 1,5 litros. ¿Vale? Clasifique las siguientes, de nuevo, el volumen de reserva expiratorio es el volumen de aire que puede exhalarse a partir del final de una inspiración normal. ¿Verdadero o falso, chiquillos? El volumen de reserva expiratorio es el volumen de aire que puede exhalarse al final de una inspiración normal. ¿Verdadero? Verdadero, sí. Y no todo el volumen de reserva expiratorio puede exhalarse. ¿Verdadero o falso?
como capciosa esa pregunta realmente. Falso, o sea, verdadero, Yo digo que verdadero igual. porque no se puede salir todo el aire. Falsa. Bien, pongamos ojo. Les digo que es un poco capciosa porque es cierto que ustedes tienen ahí en la mente de que hay algún volumen que no se expira, que es el volumen residual, ¿cierto? Pero dice, no todo el volumen de reserva expiratorio puede exhalarse. Si nosotros vamos acá, vemos, ¿cierto?, que tenemos el volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Volumen de reserva expiratorio y volumen residual, que ese es el que queda. Este es el volumen máximo que podemos exhalar de los pulmones al final de una respiración normal. ¿Le responde un poco la pregunta? ¿Creen Sí. que se puede expirar todo el volumen de reserva expiratorio? ¿Sí o no? Sí, Entonces, ¿no todo el volumen de reserva expiratorio puede exhalarse? ¿Es verdadero o es falso? falso. Es falso, porque según yo, todo el volumen de reserva expiratorio puede exhalarse. De hecho, esa es la definición, ¿ya? Que este volumen de reserva expiratorio es el volumen máximo que podemos exhalar. Y el que no es el residual, ¿cierto? Es el residual, esa parte, ¿sí? ¿Vale? Entonces, estamos claros que el volumen de reserva expiratorio es 1,5 litros en un adulto sano y joven. El volumen de reserva expiratorio es el volumen de aire que puede exhalarse a partir del final de una inspiración normal. No todo el volumen de reserva expiratorio puede exhalarse. ¿Ok? Clasifique las siguientes afirmaciones sobre la capacidad pulmonar total como verdaderos o falsas. Veamos. Dice, capacidad pulmonar total es igual a volumen residual más volumen de reserva expiratorio más volumen de reserva inspiratorio. Paula me dice que es falso. ¿Es falso o no es falso? Revisemos. Capacidad pulmonar total, aquí la tenemos, ¿cierto? Ahí dice que se calcula mediante la suma del volumen de reserva inspiratorio, volumen corriente, volumen de reserva expiratorio y el volumen residual. Y aquí en la afirmación solamente me considera 3 de los 4 volúmenes, no considera el volumen corriente, por lo tanto es falso. ¿Cierto? ¿Les queda eso? Paula me dice que es falsa porque falta uno. Después dice, la capacidad pulmonar total es de aproximadamente 6 litros en un adulto joven y sano. Es falso, parece, porque eran 5, creo. Ya. Veamos. No, verdadero. Miren, veamos. La capacidad pulmonar total es de 6 litros. Ya, ya dijimos, ¿cierto?, que la capacidad pulmonar total era la suma de, en el fondo, todos los volúmenes. Volumen residual, volumen de reserva de inspiración, volumen corriente, volumen de reserva de expiración y volumen residual, ¿cierto? O sea, todos estos 4. Y aquí tenemos el ejemplo que nos dice cuántos son los parámetros normales. 3 litros más 0,5 litros más 1,5 más 1,2. ¿Ya? Entonces tenemos 3 más 0,5, 3,5 más 1,5, 5 litros más el volumen residual 6,2 litros. ¿Sí? Entonces, la capacidad pulmonar total es de aproximadamente 6 litros en un adulto joven y sano. Verdadero. Sí. Yo calculé que eran 6,2 según los parámetros normales, entonces es más o menos 6. La capacidad pulmonar total es el volumen total de aire que es posible alojar en los pulmones. Sí. Verdadero. ¿Sí? Yes. Ok. Y ahora vamos a... yo creo que no vamos a alcanzar a ver esta, chiquillos.
porque nos quedan solamente 10 minutos y vamos a quedar hasta la mitad con este tema, con esta parte. Yo creo, chiquillos, que vamos a tener que quedar hasta aquí, y si tienen alguna pregunta de lo que vimos, está bien. Yo, chiquillos, les voy a dejar esta presentación puesta, digamos, esta actividad lista en la plataforma para que ustedes la completen, y tenemos que fijar la prueba. De hecho, podríamos hablarlo al tiro, habemos 35 personas, para que yo les envíe ahí algún correo a su delegada y coordinemos la prueba, ya que va a ser una prueba similar a la que tuvimos de cardiovascular, que según yo estuvo fácil. No la he corregido, pero vi sus respuestas y la mayoría les fue bien, así como muy buenas notas, ¿ya? Así que eso, chiquillos, lamento realmente que no alcancemos a pasar toda la actividad. Nos quedan ahí más o menos 3 tópicos, y después, perdón, 2 tópicos más, y después la prueba nomás. Así que en verdad ya tenemos más del 60% tenemos como el 70% de la actividad realizada. ¿Vale? Yo propongo que tendría que ser, sí, o sea, yo igual creo que el mismo miércoles. La idea sería como habilitarlo desde la mañana nomás, y darle más horas, para tratar de no darles en un horario que ustedes no tengan clases de fisio, ¿ya? Ahora bien, yo ese mismo día, miércoles, voy a subir clases, ¿ya? Ahora, yo creo que si tengo los videos antes, a lo mejor se los subo antes. Igual sería bueno. Así a lo mejor tienen tiempo para revisar, porque de hecho justamente la clase que voy a subir es de pulmonar, va a haber anatomía y después como esta parte, así que igual verlas les va a servir para realizar su test. ¿Ya? ¿Qué más, chiquillos? Me dicen que, la Bárbara me dice que el miércoles puede ser, pero quisiera saber qué piensan los demás. Igual, en todo caso, obviamente me comunico con la delegada. Yo creo que estaría bien. Apoyo. Sí, ok. Recuerden, chiquillos, que el próximo viernes tenemos el de renal, ¿ya? Así que ese sí, como no debería haber corrección de prueba ni nada, sí vamos a alcanzar a realizarlo completo. Y la idea, yo creo, se los propongo, no lo sé, sería bueno que ese mismo viernes hiciéramos la prueba, en el mismo día, ¿ya? Para que así nosotros cerremos las notas. Considerando que ustedes que tenemos la prueba 2 con la fecha, déjenme, lo tengo aquí anotado. La prueba es el 26, ¿ya? Entonces, nosotros hoy día estamos a viernes 14, el próximo miércoles 19 vamos a subir clases, el viernes 21 tenemos este práctico similar al de hoy, pero de fisiología renal. Yo les propongo que ese mismo día hagamos la prueba, para que así queden con sus 4 notas ya listas y las tengan antes de dar la prueba, y la prueba es el próximo miércoles 26, ¿ya?